Continuando con nuestra lectura de la lección diaria, llegamos al lunes 28 de febrero. El título de este día es La invitación de Dios. Y se nos invita a leer Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 21. Se nos hace una pregunta muy interesante. ¿Cuál fue la experiencia de Israel en el monte Sinaí? Vamos a ver qué nos dice Hebreos al respecto. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. La misma sensación que tenía Moisés era muy probablemente la que el pueblo estaba sintiendo en ese momento, al ver la majestuosidad de la presencia de Dios. Podemos responder entonces, ¿cuál fue la experiencia? Fue una experiencia sublime en medio de la misma presencia de Dios. Sintieron mucho temor y reverencia. Cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una relación personal e íntima con ellos. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Es entrar en relación con la humanidad, entrar en relación con nosotros. En Edén fuimos separados de la presencia de Dios, pero el propósito de Dios siempre ha sido acercarnos a Él. Él es quien nos busca. Él es el que buscó a Adán en medio del Edén. Él dijo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19, 3, 4. No es que nosotros vamos a Él, es que Él nos trae a su presencia. Así, a través de Moisés, Dios dio las instrucciones necesarias con el fin de preparar al pueblo para encontrarse con Él. El pueblo primeramente necesitaba consagrarse. Éxodo 19, 10 al 15. Quienes ascendieran sin preparación morirían. Sin embargo, una vez que el pueblo se preparó durante 2 días, entonces, cuando sonara largamente la bocina al tercer día, Dios instruyó al pueblo, subirán al monte. Éxodo 19:13. Quería que tuvieran la experiencia que Moisés y los dirigentes del pueblo tendrían cuando subieran al monte y vieran a Dios y comieran y bebieran en su presencia. Éxodo 24, 9 al 11. Más adelante, el pueblo reconoció que había visto la gloria de Dios y que era posible que Dios hablara al hombre y éste aún viva. Deuteronomio 5:24. Pero cuando llegó el momento, les faltó fe. Moisés explicó años más tarde, vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Deuteronomio 5:5. En lugar de eso, le pidieron a Moisés que fuera su intermediario. Deuteronomio 5, 25 al 27. Lo podemos comparar con Éxodo 20, 18 al 21. La manifestación de la santidad de Dios en el monte Sinaí debía enseñarle al pueblo a temerle, a respetarlo. El temor de Jehová conduce a la vida, la sabiduría y la honra. Deuteronomio 4:10 lo podemos comparar con el Salmo 111:10, con Proverbios 1:7, 9:10 y 10:27. Allí también aprenderían que Él es misericordioso y compasivo. Fueron las palabras que salieron de Moisés una vez sirvió de intermediario ante Dios por el pueblo después del pecado que cometieron al adorar el becerro de oro. Por lo tanto, aunque Dios quería que Israel se acercara a Él, el pueblo se asustó y le pidió a Moisés que hiciera de intermediario. La descripción que hace Hebreos de los eventos en el Sinaí se desprende principalmente del recordatorio que Moisés le hace al pueblo por su falta de fe y su apostasía en el becerro de oro. Y cuando temía encontrarse con Dios, y cuánto temía encontrarse con Dios debido al pecado de ellos. Deuteronomio 9:19.
La reacción de los israelitas no era el plan de Dios para ellos, sino el resultado de su falta de fe. Y su fe estaba socavada debido a su propio pecado. El pecado hace que nuestra fe entre en declive y el declive de nuestra fe nos hace temerosos de ir, de aceptar el llamado a estar en la presencia de Dios. La pregunta es, ¿por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Sin embargo, ¿de qué manera se nos exhorta que debemos acercarnos? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Debemos acercarnos con fe, confiando en que es un Dios misericordioso y compasivo. Acercarnos por medio de Jesucristo, nuestro intermediario. Recordemos que Moisés hacía las veces de Jesús con el pueblo de Israel. Ahora es Jesús quien se presenta ante el Padre por nosotros. Esa es la invitación del día de hoy.